Muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura de la obra freudiana. El día de hoy tenemos pendiente Bosquejos de la, entre comillas, comunicación preliminar de 1893. Este texto fue publicado después de la muerte de Freud en 1940 o 1941, dependiendo de la edición, pero fue escrito en 1892. Ahorita vamos a escuchar unas palabras del compilador James Strachey y pasamos al bosquejo. Eh, a ver, aquí está, la nota introductoria. Las siguientes son palabras de James Strachey. Los tres sintéticos textos que siguen fueron incluidos entre los escritos póstumos de Freud en el volumen 17 de la Gesamtwerk, es decir, la primera compilación de obras en alemán de Sigmund Freud. Y aquí con la palabra sintéticos quiere decir síntesis, la breve. Ajá. Continúo con la lectura. Se hallarán más detalles bibliográficos en notas al pie de cada uno de ellos. Los compiladores, a ver, ahí está. Los compiladores de esa edición en alemán nos han informado que los tres estuvieron en posesión de Breuer, quien los devolvió a Freud en 1909, un año después de publicarse la segunda edición de Estudios sobre la histeria. Estos estudios sobre la histeria fueron publicados en 1895. Freud acusó su recibo en una carta del 8 de octubre de 1909. Con la palabra acusó no quiere decir que esté levantando alguna acusación, sino que simplemente Freud dijo que había recibido esta, estas cartas, estos escritos. Y nos incluye una cita de Freud, seguramente de una carta, la carta del 8 de octubre. Dice: muchísimas gracias por permitirme contar con los antiguos borradores y bosquejos que me parecen de sumo interés. Respecto de los apuntes sobre el ataque histérico, en el bosquejo C, que veremos en otra ocasión, debe ser usted, debe de ser como usted dice, pero no he conservado el manuscrito luego de darlo a la imprenta. Ahí finalizan las palabras que escribió Freud en la carta del 8 de octubre de 1909. Continúa el texto de Strachey. Aunque el segundo de estos esbozos no está fechado, poca duda cabe de que los tres fueron escritos hacia finales de 1892, mientras Freud y Breuer preparaban la, entre comillas, comunicación preliminar, que llevó por título Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, incluida en el segundo volumen de esta edición, la Standard Edition, y que se publicó los días 1 y 15 de enero de 1893. En su mayor parte, estos bosquejos son sumamente compendiados, es decir, reunidos, pero es posible discernir casi uno por uno todos sus elementos en la comunicación preliminar, donde se los enuncia de forma más inteligible, es decir, más precisa, más exacta. Continúo con el texto. Existe, empero, una notable excepción. El, entre comillas, principio de constancia, expuesto con gran claridad y quizá por primera vez en la sección 5 del bosquejo C, página 190. Fue omitido por completo en la comunicación preliminar sin dar razón alguna de esa omisión, de ello. Ajá. Se hallará una amplia reseña de la historia de este principio en un apéndice preparado por mí, es decir, James Strachey, sobre, entre comillas, el surgimiento de las hipótesis fundamentales de Freud. Standard Edition, volumen 3, páginas 63 a las 65. Aquí finaliza la nota introductoria y viene el texto
Aquí son textos muy breves. Yo creo que será mejor incluirlos todos en un solo video. El primer texto se le conoce como el texto A o bien la carta a Joseph Breuer, fechada el 29 de marzo, abril, mayo, junio, 29 de junio de 1892. Dice Sigmund Freud: estimado amigo, la satisfacción que le alcancé a usted despreocupadamente, mis pocas páginas, no, otra vez. Estimado amigo, la satisfacción con que le alcancé a usted despreocupadamente mis pocas páginas ha dejado sitio al malestar que se me suele anudar a unos permanentes quebraderos de cabeza. Me martiriza el problema de averiguar cómo se figuraría como superficie nuestra doctrina de la histeria, que es algo tan corpóreo. La cuestión principal es, sin duda, si comenzamos describiéndola históricamente, si empezamos con todos los historiales clínicos o los dos mejores, o si más bien lo hacemos dogmáticamente, con las teorías que hemos excogitado, es decir, pensado, con miras a la explicación. Aquí nos lleva el texto a la nota número 2. Me he saltado la 1, pero ahorita la comento. La nota número 2 dice exactamente estos dos mismos métodos alternativos de exposición fueron considerados por Freud mismo en su último escrito, el fragmento póstumo. Algunas, entre comillas, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis, publicado en 1940, Standard Edition, volumen 23, página 283. La nota número 1 de esta carta a Joseph Breuer está justamente ligada al nombre de Joseph Breuer. Dice, la edición en alemán fue publicada por primera vez en 1941. Estoy, eh, vaya, hay un montón de notas al respecto de ediciones, pero voy a continuar con el contenido en general de la nota número 1. El 28 de junio de 1892, el día anterior al de la fecha de esta carta, Freud había escrito a Wilhelm Fliess diciéndole que, entre comillas, es decir, estas son palabras, las que siguen son palabras de Sigmund Freud, Breuer ha consentido en la publicación conjunta y completa de la teoría de la abreacción y de nuestros otros hallazgos sobre la histeria a que hemos llegado conjuntamente. Freud, 1950, carta número 9. 1950 es la fecha de publicación de esa carta. Y agregaba, es decir, otra vez regresando a otras palabras de Freud, una parte de ellos, es decir, de los estudios sobre la histeria, que en un principio quise escribir solo, ya se encuentra lista. Ahí finaliza la cita a Freud y concluye la nota número 1. A ella probablemente se refiere Freud al comienzo de la presente carta. Bien, ya tenemos entonces la nota número 1 y la nota número 2. Continúo con el texto, con esta carta a Joseph Breuer. Me inclino por este último partido, es decir, escribir las teorías, y articularía el material así. Número 1, nuestras teorías. Inciso A, la tesis de la constancia de la suma de excitación. Número B, inciso B, la teoría del recuerdo. Inciso C, la tesis de que los contenidos de estados de conciencia diferentes no son asociados unos con otros. Aquí, en cada inciso, el A, B y C, viene una nota a pie de página. Conforme al inciso A, la tesis de la constancia de la suma de excitación dice: este es el más antiguo registro existente del, entre comillas, principio de constancia, cierra comillas, enunciado con amplitud en el bosquejo C. En un ratito más llegaremos a él. Al respecto del inciso B, la teoría del recuerdo, dice, véanse las secciones 2, 3 y 4 del bosquejo C. Y ahorita llegamos a ello. Al respecto del inciso C, dice, la tesis de que los contenidos de estados de conciencia diferentes no son asociados unos con otros, nos lleva al nota de pie de página número 5, y ahí nos refiere al bosquejo B.
páginas 185 y 186. En este momento estamos en la página 184. Pero bueno, al respecto de la explicación que Freud le propone exponer en su texto, avanza, ¿no? Es decir, en la carta a Joseph Breuer dice el número 2, después de que Freud ha expuesto las teorías, ¿no? Número 2, dice Freud, la génesis de los síntomas histéricos permanentes, sueño, autohipnosis, afecto y consecuencia del trauma absoluto. Los tres primeros factores están referidos a la predisposición, el último a la etiología. Nota número 6 que nos dice, esto apunta al distingo entre histeria, entre comillas, de predisposición, cierra comillas, y la también, entre comillas, traumática. Mencionado un poco más abajo en el punto 5 y examinado al término del primer párrafo del bosquejo B. Fin de la nota número 5. Hoy está lleno de notas esto. Ah, no, era la nota número 6. Continúa el texto de Freud. Los síntomas permanentes corresponderían a un mecanismo normal. Son desplazamientos de sumas de excitación. Un tema colateral. Aquí hay notas 7 y 8. En serio, esto está lleno de notas. En primer lugar, son, en cuanto a los desplazamientos, o desplazamientos de sumas de excitación, una versión anterior tachada en el manuscrito rezaba, son ensayos de reacción, en parte por caminos anormales. En ellos lo histérico es que duren. El fundamento de su permanencia reside en la tesis C. Esa es la nota número 7. Las palabras, la nota número 8 dice, estas palabras están tachadas en el manuscrito. Las palabras tema colateral. Caray. Voy a volver a retomar esto sin ya mencionar las notas a pie de página. Dice, los síntomas permanentes corresponderían a un mecanismo normal. Son desplazamientos de sumas de excitación que en parte siguen caminos anormales o bien una alteración interior y no han sido soltadas estas sumas de excitación. Fundamento del desplazamiento, 2 puntos. Intento de reacción. Fundamento de la permanencia. Tesis C, del aislamiento por la asociación. Comparación con la hipótesis. Recordemos que esto es un bosquejo. Aquí Freud está planteando todos los temas, todas las ideas que tanto él como su amigo y colaborador Joseph Breuer tenían en ese momento sobre la génesis de los síntomas histéricos. Aquí se menciona también un tema colateral, es decir, un tema aparte, pero muy cercano, sobre el modo del desplazamiento, es decir, cómo es que se lleva a cabo ese desplazamiento, localización de los síntomas histéricos permanentes. Todo esto se abarca en el punto número 2. Punto número 3 dice el ataque histérico. De igual modo, un intento de reacción por el camino del recordar, etc. Nos lleva a la nota número 9, que dice, véase el bosquejo C. Fin de la nota número 9. Punto número 4, la génesis de los estigmas histéricos. Es bastante oscura. Algunos indicios. Es decir, para este momento, al respecto de los estigmas, habla de las alteraciones corporales, de literalmente, incluso pueden ser heridas que la gente puede llegarse a provocar simplemente por el peso de las representaciones en su cuerpo. Ahorita estoy asociando esta palabra estigma, y esto es como una nota muy personal, con el estigma observado en gente muy creyente que de repente le aparecen en su cuerpo las señales de haber sido crucificado, es decir, como una gran identificación en el caso de los estigmas de carácter religioso con la figura de Cristo, ¿no? Pero eso es solo un ejemplo. Realmente, en cuanto a los estigmas histéricos, puede haber una superidentificación, una identificación
con otra persona, adoptando los síntomas de aquella otra persona de formas realmente increíbles. En cuanto al punto número 4, que repito, la génesis de los síntomas histéricos es bastante oscura, solo hay algunos indicios, nos lleva a la nota número 10. La nota 10 dice, acerca de los estigmas histéricos, véase una nota mía de la etiología de la histeria, volumen 3, páginas 192 a 193. Fin de la nota número 10. En cuanto al punto número 5, continúa Freud, y este es el último punto de la carta a Joseph Breuer, dice, la fórmula patológica de la histeria. Histeria de predisposición y accidental. La serie por mi propuesta, nota número 11, ahorita la vemos, la magnitud de la suma de excitación, concepto del trauma, el estado de conciencia aguda. En cuanto a la nota número 11, ligada a la frase, la serie por mi propuesta, dice, véase la nota final del primer párrafo del bosquejo B, ahorita vamos a ello, es la página que sigue, y con respecto a el estado de conciencia segunda, nota número 12 dice, véase las secciones 3 y 4 del bosquejo C. En un momento estamos en ello. Con eso finaliza la lectura. Es una carta que dura una página, yo creo, 2 a lo mucho, 1.5, pero contiene muchísimas notas secundarias. Solo 12 notas en una página y media. Bien, pues este texto se tiene dentro del bosquejo de la comunicación preliminar como el apartado B o el texto B. Se llama nota 3, así nada más. La nota 3 contiene la primer nota a pie de página en el título, es decir, después de nota 3, voy a omitir todas estas referencias a las ediciones en alemán, en español, etcétera, ¿no? Se trata, dice, evidentemente del borrador de la sección 3 de la comunicación preliminar, por eso ahí radica su valor. La sección 3 la encuentran ustedes en la Standard Edition, volumen 2, páginas 37 a la 39. Entonces, ya aclarado por qué se llama este bosquejo la nota 3, dice Sigmund Freud, en las páginas anteriores debimos mencionar como un hecho de observación que los recuerdos ocultos tras fenómenos histéricos están ausentes de la memoria asequible, es decir, accesible de los enfermos, no lo recuerdan. Mientras que en la hipnosis se los puede evocar con vividez alucinatoria. Mencionamos, además, que una serie de esos recuerdos se refieren a sucesos sobrevenidos en estados peculiares, como la cataplegia por terror, ensoñaciones, autohipnosis, etc., cuyo contenido no mantiene comercio asociativo con la conciencia normal. Por eso ya nos resulta imposible elucidar la condición para el advenimiento de fenómenos histéricos sin entrar a examinar aquel supuesto que intenta establecer las características de la predisposición histérica, a saber, que en la histeria se llega con facilidad a la disociación temporaria del contenido de conciencia y a la separación de ciertos complejos de representación que no mantienen comercio asociativo. Esto está muy complejo, pero es también muy, muy, muy importante. En pocas palabras, Freud se está dando cuenta que en las histéricas ocurre algo por medio del cual, digámoslo así, representaciones, es la palabra que está usando. Podemos llamarlo ideas, podemos llamarlo pensamientos, podemos llamarlo sentimientos. Quedémonos con representaciones, no entran en un comercio asociativo, no se relacionan las unas con las otras. Y Freud dice, ¿por qué? ¿No? Es, digamos, como un breve resumen de este párrafo tan importantísimo. Este párrafo también tiene una nota al pie de página, la nota número 2, recordemos, del texto B, de los bosquejos a la comunicación preliminar. La nota dice, temprano uso del término por Freud. Para una reseña de la historia de este vocablo, del vocablo ciertos complejos, o la palabra complejo, véase mi nota introductoria a la, entre comillas, indagatoria forense y el psicoanálisis. Todas estas son palabras de James Strachey.
La indagatoria forense y el psicoanálisis la encuentran ustedes en Standard Edition, volumen 9, páginas 84 y 85. Véase también el proyecto de psicología para neurólogos. Bueno, ese texto no está tan lejos para nosotros. Vamos a llegar. Se encuentra en el volumen número 1, páginas 402 en adelante. Fin de la nota número 2. Regreso al texto. Un segundito, un segundo. Aquí está. Continúa Sigmund Freud. Hemos de buscar entonces la predisposición histérica en el hecho de que tales estados se presenten de manera espontánea por causas internas o bien sean fácilmente provocados por influjos exteriores. Y en relación con esto es dable suponer, es decir, es posible suponer, es pensable, es lógico suponer una serie en la cual la participación de ambos factores sea viable, es decir, tanto externos como internos. Nota número 3. En referencia a la comunicación preliminar, página 38 del volumen 2, aquí se presenta por primera vez en forma explícita lo que Freud luego llamaría series complementarias, entre comillas, series complementarias, aunque ya se lo había mencionado en el bosquejo A.5. Para un examen cabal de este asunto, véase mi nota introductoria al segundo trabajo de Freud sobre la neurosis de angustia, Standard Edition, volumen 3, páginas 120 y 121. Fin de la nota número 3. Y este es no, todavía no acabamos con el bosquejo B. Continúa Sigmund Freud. A estos estados, los llamados hipnoides, entre comillas hipnoides, y señalamos que lo esencial de ellos es que su contenido está bloqueado, en mayor o menor medida, del restante contenido de conciencia, vale decir, privado de su tramitación asociativa, tal y como entre sueño y vigilia, modelo este de estados diferentes, no nos inclinamos a asociar, sino que solo lo hacemos en el interior de cada uno de ellos. Aquí hay 3 notas. La nota número 4 está ligado a la palabra hipnoides, que dice la más antigua aparición de este término de Breuer. La nota número 5 está ligada a la palabra o a las palabras tramitación asociativa. Nota número 5 dice, véase el párrafo final del bosquejo C, ya casi llegamos a él. Y la nota número 6 estaba hablando del sueño, este texto de Sigmund Freud, y nos remite, dice, si bien el sentido general de esta asociación es claro, su redacción resulta confusa a causa de la omisión de una palabra en el manuscrito. Véase la última oración de la sección 3 de la comunicación preliminar, Standard Edition, volumen 2, página 39. Caray, vamos a continuar con el texto de Freud. Son cartas pequeñitas, pero tienen muchísimas notas. Dice Sigmund Freud, en personas predispuestas a la histeria, cualquier afecto podría ocasionar una escisión así. Recordemos, una escisión entre representaciones o contenidos de representaciones. Y de este modo, la impresión recibida en el afecto devendría un trauma aunque no fuera idónea o ideal para ello. Es decir, como si el sentimiento solo fuera el trauma. Solo. No es necesario así mucho, ¿no? Sino el mismo sentimiento, el mismo afecto, devendría un trauma porque no fue idónea para ello. Otra vez, en personas predispuestas a la histeria, cualquier afecto podría ocasionar una escisión así. Y de ese modo, la impresión recibida en afecto devendría un trauma, aunque no fuera idóneo o idónea para ello, la impresión. Ajá. Continúo. Además, la impresión misma podría producir ese afecto en su forma plenamente desarrollada. Estos estados hipnoides que son asociables entre sí constituyen la consabida condición segunda o condición segunda, etcétera, de los historiales clínicos, una condición secundaria, algo asociado a ello.
rudimentos de esta disposición serían reconocibles donde quiera, y en virtud de traumas idóneos, se desarrollarían también en personas no predispuestas. En particular, la vida sexual se prestaría para formar el contenido de tales traumas, por la fuerte oposición en que está con el resto de la persona y por el carácter no reaccionable de sus representaciones. Aquí nos lleva a la nota número 7 en cuanto a la palabra reaccionable. Ahí tuve un error yo al leer, no es reconciliable, es reaccionable. Voy a leerlo otra vez. En particular, la vida sexual se prestaría para formar el contenido de tales traumas, por la fuerte oposición en que está con el resto de la persona y por el carácter no reaccionable de sus representaciones. Aquí la palabra reaccionable, viene una palabra en alemán, es terriblemente compleja para mí, que no estoy acostumbrado al alemán. Aquí el compilador nos sugiere, para no hacer el ridículo aquí con ustedes tratando de leer en alemán, James Strachey sugiere que posiblemente quiso poner otra palabra en alemán, que para mí es inleíble, que podríamos, él querría corregir a Sigmund Freud sustituyendo la palabra reaccionable con abreaccionable. Para aquellos que no hemos, que no tienen, digamos, esta preparación en psicología, abreacción, simplemente podríamos traducirlo como respuesta. Ajá. Entonces, en cuanto a todo este contenido, que a veces puede llegar a ser muy técnico, podríamos decirlo, simplificarlo con las vivencias asociadas con la vida sexual, las experiencias asociadas con la vida sexual, no todas las veces son posibles de alcanzar una satisfacción. Ahorita estoy ya metiendo demasiada complicación en esto. Vaya, los... Quisiera yo reducirlo, resumirlo, ponerlo más sencillo. La vida sexual nos lleva de continuo a experiencias insatisfactorias. ¿Por qué? Porque no logramos hacer lo que queremos. A eso se refiere con no reaccionable o no reaccionable. Es decir, hay una vivencia y no podemos reaccionar como queremos, por múltiples razones. Aquí poco a poco Freud se va dando cuenta de la importancia de la vida sexual. Al momento, y esto es como una nota mía, como una breve contribución mía, ¿no? Al momento de que Freud está escribiendo todo esto, Freud es un médico, Freud es un neurólogo, no hay psicoanálisis. Eso vendría mucho después. Ajá. Y aquí Freud está tratando en este bosquejo B de acercarse a lo que es el trauma. Tanto él como Breuer están pensando, están teorizando, están argumentando, bueno, ¿qué es el trauma? Ajá. Y aquí Freud dice, bueno, tiene mucho que ver con las vivencias sexuales. ¿Por qué? Porque no son reaccionables, no son abreaccionables, no concluyen como nosotros quisiéramos, como a nosotros nos gustaría. Ajá. O si no hay nada realmente. Hay una fuerza que no lleva a ningún lado y se queda en el sujeto y eso es el trauma. Ajá. Voy a continuar, ya solo nos queda un solo párrafo de este texto del bosquejo B, la nota número 3. Pero nos lleva también a otra nota. Dice Sigmund Freud, se comprende que nuestra terapia, recordemos, son neurólogos, son médicos, no son psicólogos, se comprende que nuestra terapia, y también son médicos que usan hipnosis, es importante tener eso en cuenta. Se comprende que nuestra terapia consista en cancelar los efectos de las representaciones no abreaccionadas
haciendo que dentro del sonambulismo se reviva, abreaccione y corrija el trauma, o trayéndolo a la conciencia normal dentro de una hipnosis más ligera. Recordemos entonces, no está hablando un psicólogo, no está hablando tampoco un psicoanalista, está hablando un Sigmund Freud de 1892 que es un médico comprometido con el uso de la hipnosis. Ajá. La nota número 8 dice, véase el comienzo de la sección 5 de la comunicación preliminar, Standard Edition volumen 2, página 48. Ahí finaliza el bosquejo B, lo que se le conoce como la nota 3. Ahora inicia el bosquejo C. Voy a leerlo de continuo para no vernos interrumpidos en, digamos, la exposición de las ideas de Freud por las notas. Ajá. Nada más en este primer párrafo hay 2 notas, al parecer. Miren, la primera nota, antes de empezar con el texto, se refiere al mismo título del bosquejo C. Sobre la teoría del ataque histérico, dice la nota número 1. De igual, me voy a saltar todo lo que referente a las ediciones, no lo necesitamos por el momento, lo pueden encontrar en la página 187. Dice, el manuscrito original, datado en Viena, fines de noviembre de 1892, es de puño y letra de Freud. No obstante, lo cual los editores de las Gesammet Werk, es decir, de la primer conjunción de obra de Freud en alemán, afirman que fue redactado en colaboración con Breuer. Es un borrador de la sección 4 de la comunicación preliminar, Standard Edition, páginas 39-42. Freud abordó el tema de los ataques histéricos en otros 2 documentos de su carrera. Lo hizo en el texto Apreciaciones Generales sobre el Ataque Histérico, publicado en 1909, y en su texto también Dostoyevsky y el Parricidio, publicado en 1828. Véase también una de sus notas a su traducción de las Lecciones del Martes de Charcot, o Leçons du Mardi, Sigmund Freud, 1892-1894. Fin de la nota número 1. Ahora sí voy a continuar con el texto íntegro, dejando las notas al final de cada párrafo, ¿vale? Para no cortar la idea. Dice Sigmund Freud en el bosquejo C sobre la teoría del ataque histérico. Aún no existe, que sepamos, una teoría del ataque histérico, sino meramente una descripción de él dada por Charcot y referida al Grand Attaque Hystérique, el grande ataque histérico completo, de rara ocurrencia. Un ataque típico de esta índole consta, según Charcot, de 4 fases. Número 1, la epileptoide. Número 2, los grandes movimientos. Número 3, la fase de las actitudes pasionales. Y número 4, el delirio terminal. Puesto que cada una de estas fases pueden volverse autónomas, prolongarse, modificarse o aún faltar, así nacen, según Charcot, todas aquellas multitudes formas de ataques histéricos que el médico tiene oportunidad de observar con más frecuencia que el grande ataque típico. Aquí encontramos entonces la nota número 2, ligada a esta fase de las actitudes pasionales, que dice la nota número 2, en la comunicación preliminar, página 39, volumen 2, se le llama fase alucinatoria. Ajá. Esta de las actitudes pasionales. Continúo con el texto. Ya por el momento no habrá notas al pie de página. Esta descripción, la de Charcot, de la histeria, no brinda esclarecimiento alguno sobre un eventual nexo entre las diversas fases, sobre el significado del ataque dentro del cuadro total de la histeria o sobre la modificación de los ataques en los enfermos individuales. ¿Acaso no andemos errados si conjeturamos que en la mayoría de los médicos predomina la inclinación a ver en el ataque histérico, entre comillas,
un aligeramiento periódico de los centros motores y psíquicos de la corteza cerebral. Lo repito, todo esto es entre comillas porque es como los médicos acostumbraban ver al ataque histérico. Un aligeramiento periódico de los centros motores y psíquicos de la corteza cerebral. Recordemos, es un texto de 1892. Continúa Sigmund Freud. Por nuestra parte, hemos llegado a nuestras intuiciones sobre el ataque histérico, tratando a los enfermos con sugestión hipnótica y explorando mediante inquisición, es decir, preguntas, mediante un cuestionamiento, en la hipnosis, los procesos psíquicos que tuvieron durante el ataque. Es decir, se investiga en la hipnosis los procesos que tuvieron durante el ataque. Todo esto el paciente mismo cuenta a los médicos, ¿no? A Breuer y Freud. Dice, continúa Sigmund Freud, a continuación formularemos nuestra tesis sobre el ataque histérico, pero antes de enunciarlas hemos de notar que, para la explicación de fenómenos histéricos, consideramos indispensable el supuesto de una disociación, escisión del contenido de conciencia. Disociación, separación, escisión, nuevamente, dos al menos. Ahora dice el texto, número 1, contenido constante y esencial de un ataque histérico recurrente es el retorno a un estado psíquico que el enfermo ya había vivenciado antes. En otras palabras, el retorno de un recuerdo. Aseveramos, pues, que la pieza esencial del ataque histérico está contenida en la fase de las actitudes pasionales de Charcot. En muchos casos es harto evidente que esta fase contiene un recuerdo de la vida del enfermo, que además suele ser siempre el mismo, pero en otros parece faltar una fase así. El ataque consta en apariencia solo de fenómenos motores, convulsiones epileptoides, un estado de reposo cataléptico o semejante al dormir. No obstante, también en ellos, la exploración en la hipnosis permite la comprobación cierta de un proceso de recuerdo psíquico, como el que de ordinario se transluce, es decir, se hace claro, de manera evidente en la fase pasional. Los fenómenos motores del ataque nunca se prestan fuera de todo nexo, los fenómenos motores del ataque nunca se presentan fuera de todo nexo con el contenido psíquico de ellos. Constituyen la expresión general de la emoción concomitante, es decir, cercana, o corresponden exactamente a aquellas acciones que el proceso de recuerdo alucinatorio conlleva. Es decir, fenómenos motores del ataque histérico. Expresión general de la emoción concomitante, asociada, cercana, deseada. Acciones que el proceso de recuerdo alucinatorio conlleva. Punto número 2, acerca de la teoría del ataque histérico o tesis del ataque histérico de Freud y Breuer. Dice el texto, el recuerdo que forma el contenido del ataque histérico no es arbitrario, sino que es el retorno de aquella vivencia causante del estallido histérico, del trauma psíquico. Esta relación es también manifiesta en aquellos casos clásicos de histeria traumática que Charcot demostró en varones y en los que el individuo, antes no histérico, cayó víctima de la neurosis tras sobrevenirle de golpe un gran terror, como un accidente ferroviario, una caída, etc. En este caso, el contenido del ataque es la reproducción alucinatoria del suceso que conllevó peligro mortal, quizá con el eventual añadido de las hilaciones de pensamiento e impresiones sensoriales que el individuo amenazado urdió
en ese momento, urdió, unió, asoció. Pero estos casos no divergen, no se separan de la histeria femenina común, no son diferentes, sino que directamente son paradigmáticos respecto de ella, son iguales, son muy similares. Si en esta última se explora el contenido de los ataques por el camino indicado, se tropieza con vivencias que de algún modo son aptas por su naturaleza para producir el efecto de un trauma, como terror, mortificación, desengaño. Por regla general, el gran trauma único es sustituido aquí por una serie de traumas más pequeños que forman un todo coherente por su semejanza o por ser piezas de una historia de padecimiento. Además, estos enfermos tienen a menudo diversas variedades de ataques, cada una de ellas con un particular contenido némico de memoria, de recuerdo. Ajá. Debido a este hecho, uno se ve movido a conceder una extensión mayor al concepto de histeria traumática. En un primer grupo de casos hallamos como contenido de los ataques unos recuerdos a los que en sí y por sí no se les atribuiría valor traumático, pero que evidentemente lo deben a la circunstancia de haber coincidido con un momento de predisposición acrecentada en sentido patológico, de haberse asociado con él, elevándose así a la condición de traumas. Aquí una breve nota mía, es decir, el trauma no puede ser constituido necesariamente por un hecho en sí, sino que diversos factores pueden hacernos más vulnerables a ciertos eventos que en otro momento serían totalmente irrelevantes para nosotros. ¿Sí? Continúa el texto, la nota número 3 o el punto número 3 de sus tesis sobre los síntomas o el ataque histérico. Dice, punto número 3, el recuerdo que forma el contenido del ataque histérico es un recuerdo inconsciente, dicho en términos más correctos. Pertenece al estado de conciencia segunda, que en toda histeria posee un grado de organización más o menos elevado. Recordemos aquí, Freud es, en este momento de escribir este bosquejo, no es psicoanalista, es un médico. Ajá. Está en camino de desarrollar el psicoanálisis, está en camino también en generar toda esta teoría acerca de lo inconsciente desde el punto de vista psicoanalítico. Cuando aquí Freud describe un recuerdo inconsciente, es decir, que no está, digamos, presente en la conciencia, en la memoria, en el decir de la persona, pero que está ahí. Aquí lo dice, una conciencia segunda. Es, digamos, como la conciencia segunda, las palabras que Freud usa para aproximarse a eso que llama, en este mismo párrafo, el recuerdo inconsciente que les acabo de leer. Continúa en este punto número 3. De acuerdo con esto, falta por completo en la memoria del enfermo en su estado normal y solo tiene en ella una presencia sumaria, es decir, minúscula. Si se logra llevar íntegro este recuerdo a la conciencia normal, cesa su eficiencia productora de ataques. Durante el ataque mismo, el enfermo se encuentra en todo o en parte dentro del estado de conciencia segunda. Si lo primero, en su vida normal, es amnésico para el ataque entero, si lo segundo percibe su alteración de estado y sus exteriorizaciones motrices, en tanto que el proceso psíquico coetáneo al ataque permanece oculto para él. Pero este puede ser evocado en cualquier momento mediante hipnosis. Punto número 4. La pregunta por el origen del contenido omnémico de los ataques histéricos coincide con la que inquiere por las condiciones decisivas para que una vivencia, representación, designio, etcétera, sea acogida, no en la conciencia normal, sino en la conciencia segunda. De estas condiciones hemos discernido dos con certeza en los histéricos. Si el contenido quiere olvidar adrede una vivencia, no, perdón. Si el histérico
quiere olvidar adrede una vivencia, rechaza de sí, inhibe y sofoca violentamente un designio o una representación. Por ello mismo, estos actos psíquicos caen dentro del estado de la conciencia segunda, exteriorizan desde entonces sus efectos permanentes y el recuerdo de ellos retorna como ataque histérico. Por ejemplo, histeria de las monjas, de las mujeres abstinentes, de los muchachos bien criados, de las personas que registran en su interior una inclinación por el arte, el teatro, etc. Dentro del estado de la conciencia segunda caen también aquellas impresiones que han sido recibidas durante un estado psíquico inhabitual, por ejemplo, un afecto, un éxtasis o un autohipnosis. Agregamos que estas dos condiciones a menudo se combinan por un nexo íntimo y que además de ellas cabe suponer otras. Aquí el texto nos manda a la nota número 3. Va ligada a esto de muchachos bien criados. Y esto, por supuesto, son palabras de James Strachey. Dice, véase una nota mía a pie de página en un caso de curación por hipnosis, página 160, volumen 1, donde doy una lista completa de referencias sobre estas expresiones de muchachos bien portados. Fin de la nota número 3. Y continuamos con el punto número 5 de la tesis. Dice, el sistema nervioso se afana, se esfuerza por mantener constante dentro de sus constelaciones funcionales algo que se podría denominar como, entre comillas, suma de excitación, y realiza esta condición de salud en la medida en que tramita por vía asociativa todo sensible aumento de excitación o lo descarga mediante una reacción motriz correspondiente. Aquí nos lleva a la nota número 4, en referente al aumento de excitación. Hay otra palabra en alemán. Véase el trabajo sobre las parálisis orgánicas e histéricas, página 210. Ya llegaremos a ello, tal vez no en este video, sino en otro. Con respecto a la frase reacción motriz correspondiente, nota número 5 dice, este es el principio de constancia. Véase mi nota introductoria, página 181. De hecho, ya la leímos en este video. Continúa el texto de Sigmund Freud al respecto del punto número 5. Si se parte de esta tesis, que por lo demás tiene mayores alcances, se llega a una peculiaridad común de las vivencias psíquicas que se hallan como contenido de ataques histéricos. Todas son unas impresiones a las que se denegó la descarga adecuada, sea porque los enfermos, por medio a unas penosas luchas anímicas, no quisieron saber nada de tramitarlas, sea porque lo prohibían así dice, pudibundez con Z al final, pudibundez, y unas circunstancias sociales, como en el caso de las impresiones sexuales. O por último, porque estas impresiones se recibieron en estados en que el sistema nervioso se encontraba incapacitado para la tramitación. Por este camino se obtiene una definición del trauma psíquico que es utilizable también para la doctrina de la histeria. Deviene trauma psíquico cualquier impresión cuyo trámite por trabajo de pensar asociativo o por reacción motriz depara dificultades al sistema nervioso. Bien, aquí terminamos todo el texto, digamos, de los bosquejos a la comunicación preliminar. Son solo 3 textos, pero nos ha costado algo de trabajo porque, vaya, es una comunicación entre un par de médicos muy calificados, muy preparados y con una amplia experiencia en el trato de la histeria. Ajá. También cabe señalar que este par de médicos recurrían a la hipnosis en su tratamiento con personas neuróticas, con personas histéricas. Y de toda esta preparación nos podría resultar un poquito difícil la aproximación a estas cartas entre Freud y Breuer. Aún así, espero que con mis breves participaciones se haya al menos facilitado un poquito más la comprensión de estas cartitas.
Finaliza este bosquejo de la comunicación preliminar en la página 190. Recordemos, estamos en la lectura de los textos prepsicoanalíticos. Ajá. Aún así, creo que ha sido un trabajo bonito, creo que ha sido un trabajo necesario también. Dejo entonces esta lectura por el momento para continuar con otros textos en otro momento. Gracias.